Vivimos rápido, pensamos mucho y sentimos muy poco. Este es un espacio para observar, para ordenar lo que está vivo en ti. Yo soy Lia Van y esto es El orden de lo vivo. Hay comienzos que elegimos y otros que llegan sin pedir permiso. La mayoría de las veces pensamos en los nuevos comienzos como algo emocionante. Una nueva etapa, un nuevo proyecto, un nuevo trabajo, una nueva oportunidad. Pero la verdad es que muchos comienzos vienen disfrazados también de finales y de renuncias, de pérdidas, de despedidas y de cambios que simplemente pues no planeábamos. Y creo que por eso quise grabar este episodio, porque en los últimos años he tenido que empezar de nuevo varias veces. Algunas han sido por decisión propia y otras porque simplemente la vida me llevó ahí. Y algo que he aprendido es que empezar de nuevo no siempre significa comenzar desde cero. A veces simplemente significa volver a encontrarte con partes de ti que habías olvidado, con ir recogiendo diferentes fragmentos que habías dejado en el camino. Y hoy justamente quiero hablar de eso, de esos momentos en los que la vida nos obliga a empezar de nuevo. Entonces, si algo de lo que he dicho resonó contigo, acompáñame en este episodio. Hola, ¿cómo estás? Espero que estés teniendo un muy buen día. Gracias por estar aquí, gracias por acompañarme. Quisiera empezar haciéndote una pregunta. ¿Cuántas veces podemos empezar de nuevo en una sola vida? ¿Cuántas veces has tenido que empezar desde cero en tu vida? ¿Cuántas veces has tenido que recoger esos fragmentos que vas tirando en el camino para reconstruirte después de un cambio? Es una pregunta que me he hecho varias veces últimamente, porque cuando pensamos en empezar de nuevo, pues normalmente imaginamos algo emocionante, ya sea un nuevo proyecto, una nueva etapa, una nueva relación, algo que elegimos, que planeamos, incluso algo que nos ilusiona. Pero con el tiempo, pues también me he dado cuenta que los comienzos más importantes de nuestra vida casi nunca llegan así. Si bien hay comienzos que elegimos, hay otros que simplemente nos encuentran. Y siento que esos encuentros, que esos cambios, tienen una magia especial. Aunque algunos pueden llegar después de una pérdida, después de una despedida, después de una crisis, después de algo que ni siquiera nos había cruzado por la cabeza. Creo que por eso empezar de nuevo puede resultar un poquito más difícil, porque no se trata solamente de avanzar hacia algo nuevo, sino que implica dejar algo atrás. Y esa es la parte que creo que casi no hablamos, porque un nuevo comienzo casi siempre viene acompañado de un final. Y esos finales rara vez son cómodos. A veces lo que determina esos nuevos comienzos, pues es el final de una relación, el final de una etapa. Incluso si hablamos un poquito más profundo, el final de la idea que teníamos sobre nosotros mismos, de la identidad que creamos durante algún tiempo. Y aunque sepamos que eso ya no tiene sentido o que ya no estamos cómodos, dejarlo ir puede ser profundamente incómodo. Pero también
muy transformacional. Eso me llevó a la reflexión también de que creo, y es una opinión propia, que hay una diferencia entre un cambio y un nuevo comienzo. El cambio lo podríamos ver como una decisión, cambiar hábitos, cambiar alimentación, cambiar modo de pensar, pero el nuevo comienzo suele transformar algo mucho más profundo. Como lo mencionaba antes, romper con nuestra propia identidad, nuestra forma de ver la vida, nuestra forma de vernos a nosotros mismos, la historia que nos contamos durante algún tiempo, el diálogo que tenemos con nosotros. Y creo que este tema me toca mucho porque es algo que he experimentado durante 2 años aproximadamente, una serie de transformaciones, una etapa de reconstruirme, de conocerme, de escucharme, porque en algún tiempo pensé que mi vida seguiría cierto camino y adopté una identidad de acuerdo a ese camino. Y aunque tenía una idea de cómo imaginaba ese futuro dentro de esa identidad, la vida me tenía preparada otra sorpresa. Y en palabras del legendario Lennon, la vida es aquello que sucede mientras estás ocupado haciendo otros planes. Creo que es muy certero, creo que es muy real, porque mientras estamos haciendo planes de cómo seguir el camino que estamos tomando, pues no es que sea el destino hablando, sino que todo en el universo es perfectamente ordenado y todo tiene una causa y efecto. En el universo no existe la suerte, no existen las casualidades, sino las causalidades. Y si soy honesta, como muchas personas, creo que tenía una idea de cómo sería mi futuro. No porque lo haya planeado ni porque haya hecho alguna especie de plan perfecto, pero sí había cosas que daba por hecho, muchas veces. En mi juventud, pues pensaba que algunas relaciones durarían toda la vida, pensaba que ciertas etapas serían permanentes. Los cambios eran poco notorios. Pensaba que había decisiones que, una vez tomadas, definirían el resto de la historia. Y supongo que eso es bastante humano, que eso es bastante de la mente, de la narrativa. ¿Por qué es eso? Porque todos necesitamos construir una narrativa sobre quiénes somos y hacia dónde vamos, sobre lo que estamos haciendo de nuestra vida. Cuando tenía como 20 años, mi vida empezó a tomar forma muy rápido, incluso desde la adolescencia. Siento que las circunstancias de mi vida me obligaron a madurar un poco más rápido que las demás personas de mi entorno. Me convertí en mamá a los 22, comencé a construir una familia, empecé a emprender, fui tomando decisiones que poco a poco se convirtieron en una vida completa y se convirtieron en una vida que probablemente pensaba que tenía que ser así, porque muchas veces esa vida se sintió como el camino correcto, como la historia que seguía escribiéndose y pues no era perfecta. Digo, ninguna vida es perfecta. Sin embargo, pues era la vida que conocía, la vida que había construido, el camino hacia donde el universo me había llevado y la vida que imaginaba que seguiría creciendo en esa dirección. Pero después, cuando creía que tenía las respuestas a mis preguntas, pues viene el universo y me cambia las preguntas. Y empezó a enseñarme algo que honestamente creo que a todos nos termina enseñando tarde o temprano,
que muchas veces confundimos lo permanente con lo familiar y realmente no es lo mismo. Solo porque algo ha estado ahí durante mucho tiempo, pues no significa que va a estar ahí para siempre. Lo único constante en la vida y en el universo es el cambio. Y a veces una etapa parece muy estable, pero no significa que no se pueda transformar. Mirando un poquito hacia atrás me doy cuenta de que no necesariamente extraño esa vida o no necesariamente extraño a mi yo de 20 años, pero hay una sensación rara, porque a veces como que extraño la certeza que tenía sobre el futuro. Esa sensación de creer que sabía exactamente hacia dónde iba o que sabía qué es lo que quería. La sensación de que, de cierta manera, el guión estaba escrito y el mapa estaba trazado. Y poco a poco fui entendiendo y he estado entendiendo que crecer también implica despedirse de esas versiones de nosotros mismos, de algunos planes, de algunas expectativas, de personas, de historias que pensábamos que durarían para siempre, de hábitos, de pensamientos. Y entonces fue cuando empezaron a llegar cambios que yo no había elegido, cambios que no estaban dentro del plan, que me obligaron a empezar de nuevo. Y creo que ahí aparece una pregunta bastante interesante. ¿Qué pasa cuando la vida toma una decisión antes que nosotros? Porque una cosa es elegir un nuevo comienzo y otra muy distinta es encontrarte en medio de uno sin haberlo pedido. O quizás sí, inconscientemente. Creo que muchas veces hablamos de los cambios como si siempre fueran emocionantes, como si siempre vinieran acompañados de motivación, de un you can do it, de claridad, de entusiasmo, pero la verdad es que no siempre es así. A veces esos cambios llegan en forma de pérdida, de despedida, de, de algo que quizá no habríamos elegido que fuera de esa manera. Y entonces cuando eso sucede, muchas veces nuestra primera reacción no es avanzar, sino resistirse al cambio. Es un mecanismo natural muy humano, la resistencia al cambio, porque queremos que las cosas sean permanentes, que las cosas vuelvan a ser como eran, de cierta manera. Queremos recuperar la versión de esa vida que conocíamos porque se sentía seguro, se sentía familiar. Queremos volver al lugar donde entendíamos lo que estaba pasando, donde nos sentíamos bien, donde estábamos estables, pero eso es imposible, es imposible. Y creo que una de las cosas más difíciles de atravesar es la aceptación de que esas etapas terminan, aunque nosotros no estemos listos, aunque nos llegue de repente esos cambios como un tsunami, como una bomba nuclear, como, no lo sé, no estamos listos, ¿no? Algunas transformaciones empiezan antes de que estemos listos para vivirlas. Y entonces ocurre algo curioso, ocurre una magia interna, porque aunque ese momento esté pasando y aunque en ese momento no podamos verlo, la vida sigue moviéndose y la vida sigue transformándose y no espera. Y dentro de todo ese cambio estamos nosotros, aunque todavía no sepamos bien hacia dónde. Algunas veces me han dicho, es que no sabes lo que quieres. Y creo que es válido no saber exactamente qué es lo que queremos. Y entonces internamente yo respondía, ok, no sé lo que quiero, pero sí sé lo que ya no quiero. Entonces creo que también ahí hay un poco de magia. Quizá lo más difícil en esos momentos no es el cambio en sí, sino la sensación de no saber quiénes somos fuera de la narrativa que nos estábamos contando, fuera del papel que estábamos jugando, fuera del guión que teníamos escrito. ¿Quiénes somos dentro de esa nueva realidad? ¿Hacia dónde vamos?
¿Qué estamos haciendo? Cuando esa etapa termina, no solamente cambia la vida, muchas veces cambia todo eso, cambia nuestra identidad. Y surge una pregunta difícil, muy profunda. ¿Quién soy ahora? ¿Quién soy fuera de todo eso? Porque pues esa etapa termina y cambia nuestra vida y cambia la forma en que nos vemos a nosotros mismos. Rompemos esa identidad y de eso creo que se habla muy poco, porque solemos pensar en las pérdidas por lo que se va, por lo que ya no está, la relación, el trabajo, una casa, una etapa, los hijos. Y muchas veces lo que realmente duele es la identidad que existía dentro de esa realidad. ¿Quién era yo? O más bien, ¿quién soy yo cuando no soy una madre? ¿Quién soy yo cuando no soy la hija? ¿Quién soy yo cuando no soy la esposa? ¿Quién soy yo cuando no soy la emprendedora? Y vamos construyendo una idea de quiénes somos, reconociéndonos en esos roles que vamos tomando, en las rutinas, en las relaciones, pero de repente cambia. ¿Quién soy ahora? Creo que hubo momentos en mi vida donde no estaba intentando resolver grandes preguntas existenciales y solamente existía. Estaba intentando entender quién era dentro de una realidad completamente distinta a la que había conocido durante años. Y me resultó un poquito desconcertante, me resultó un terremoto dentro de mí, porque de repente me vi en un momento tan vulnerable en mi vida, en un momento tan profundo, tan intenso, dentro de una crisis, podría llamarle, porque de repente ya no había nada de lo que conocía. Ya no tenía una casa, ya no tenía un hogar, ya no estaba la familia que había formado, ya se habían ido ciertas personas y todo estaba cambiando muy rápido. De repente yo miraba hacia el universo y decía, por favor, tantito una pausa porque estoy asimilando lo que acaba de pasar y de repente ya está pasando otra cosa. Porque nadie nos enseña a atravesar eso. Nadie nos enseña a despedirnos de una versión de nosotros mismos. Nadie nos explica que esas identidades tienen fecha de caducidad, que algunas versiones de nosotros mismos cumplen una función, pero después necesitan transformarse. Y el hecho de aferrarnos a esa idea, a esa identidad, puede generar mucho dolor y puede generar sufrimiento. El aferrarse a una etapa que terminó. Pero no todas las pérdidas son pérdidas de personas o de situaciones. También viene de la mano con pérdidas de certeza, mucha vulnerabilidad, pérdida de expectativas, pérdida de identidad. Y eso también me llevó a descubrir que cuando una versión de mí desaparecía, otra empezaba a tomar forma. Quizá no tanto de inmediato, pero sí de una manera más clara, de una manera incómoda, pero comenzaba a aparecer. Y eso es lo que nos ocurre cuando la vida nos obliga a empezar de nuevo, que antes de construir esa nueva realidad, esa nueva identidad, tenemos que hacer un viaje muy profundo hacia nosotros mismos para descubrir quiénes somos dentro de ella, quiénes somos dentro de esa nueva identidad. Si estamos adoptando otro personaje para sobrevivir o estamos haciendo realmente un trabajo interno de reflexión y de transformación. ¿Y quién soy realmente? ¿Quién es esta nueva versión? Me acuerdo que antes de tomar la decisión de la separación, mi cabeza me decía muchas veces, es que esto es seguro, es que esto es lo que conoces, y es que ¿qué vas a hacer después de esto? Ese es el camino familiar, el camino conocido, porque normalmente cuando una etapa así termina, es fácil querer volver,
a esa persona que éramos, a las certezas, a lo que conocemos, lo familiar, lo construido. Y la idea de reconstruirme, me acuerdo que me emocionaba porque tenía el significado de recuperar algo que había perdido. No tenía la certeza de qué, pero sí se sentía como recuperar algo, porque realmente la vida no me estaba pidiendo volver atrás, me estaba mandando una invitación a convertirme en alguien nuevo, no distinto, porque la esencia no cambia, no alguien que negara todo lo vivido, no alguien que no agradeciera todo lo vivido, los aprendizajes, todo, absolutamente todo, sino alguien capaz de integrar todo lo que había atravesado, alguien capaz de recopilar toda esa información de ese curso intensivo de 10 años y hacer algo con eso, más grande, más profundo, más con intención. Y entonces surgieron algunos hallazgos. No quiero decir que fueron grandes revelaciones, ni que tuve visiones, no respuestas definitivas, sino pequeñas cosas profundamente importantes. Sígueme en esto. Descubrí que podía sostenerme. Descubrí que podía construir un hogar. Descubrí que el duelo transforma de una forma muy, muy profunda. Descubrí que todo en la vida cambia todo el tiempo. Nada es permanente. Y entonces eso me llevó a valorar muchísimo lo que sí permanece. Mi esencia, mi espiritualidad, mi alma, mi crecimiento. Y también para mí no significó empezar desde cero literalmente, porque todos esos fragmentos del pasado, todos los fragmentos que vivimos, se quedan con nosotros y se transforman. Experiencias, heridas, aprendizaje, las personas que amamos que permanecen con nosotros en nuestros peores momentos, las versiones que fuimos, todo eso viaja con nosotros, todo eso es parte de nuestra esencia. Y el reconstruirse no consiste en volver a ser quien eras, es una nueva oportunidad, es una oportunidad enorme que se nos brinda, porque consiste en convertirte en alguien capaz de honrar todo lo que has vivido sin quedarte atrapada ahí. Y por eso quería compartir esta conversación contigo, porque sé que no soy la única persona que ha tenido que empezar de nuevo. No soy una persona especial que ha tenido que reconstruirse muchas veces, porque probablemente tú tampoco lo seas. Y tu historia puede ser completamente distinta a la mía. Quizá no se trate de una separación, ni de una pérdida, ni de una mudanza, ni de nada de lo que mencioné hoy. Sin embargo, creo que todos en algún momento llegamos a un punto donde la vida nos hace una pregunta parecida y necesitamos escucharla. ¿Qué se necesita terminar? ¿Qué se necesita transformar? ¿Qué ya no puede seguir igual? ¿Qué me está causando daño? ¿Qué me está robando energía? ¿Qué me está robando identidad? Y muy en el fondo, creo que sabemos la respuesta, pero lo que nos frena a esos cambios es el no saber cómo atravesarlo. Porque creo que terminar una etapa requiere valentía. Aceptar que algo cambió requiere valentía. Empezar de nuevo requiere valentía. Y mi intención hoy no es dejarte con respuestas, sino todo lo contrario. Quiero dejarte con preguntas para que puedas analizar un poquito más. ¿Hay algo en tu vida hoy que te está pidiendo soltar? ¿Crees que hay una versión de ti que ya terminó su ciclo? La vida te está empujando a un nuevo comienzo que llevas tiempo evitando. Y quizá la más importante de todas, si me sigues en esto, si dejaras de resistirte
a lo que está cambiando, ¿qué espacio se abre en tu vida? Y bien, no tengo la respuesta para eso. Y ese es precisamente el punto, porque muchas veces los nuevos comienzos no empiezan cuando sabemos exactamente qué hacer. Empiezan cuando dejamos de intentar volver a lo que ya fue. Así que esa es la invitación. Libera la energía, libera el potencial, libera todas tus capacidades que tienes y dejemos de resistirnos al cambio, porque no sabemos las grandísimas sorpresas que nos puede traer todo ese proceso y no sabemos las maravillosas enseñanzas que nos puede traer todo este camino de transformación. Así que te dejo esas preguntas para que las reflexiones. Recuerda que podemos seguir en interacción en redes sociales, Instagram y TikTok como El Orden de lo Vivo. Muy pronto también les estaré compartiendo una ramita del proyecto del Orden de lo Vivo, que es el Taller de lo Vivo, pero eso es más adelante. Entonces, muchísimas gracias por acompañarme hoy y espero de verdad que estas palabras que compartí contigo te ayuden de alguna forma. Te mando un gran abrazo, un gran beso. Gracias por acompañarme. Y recuerda, la vida siempre está hablando. Escúchala, porque también ahí hay sabiduría. Nos vemos en el siguiente episodio.